Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Bienvenidos todos a su casa, el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa sobre el aumento del impuesto al valor agregado. Nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, el viceministro de Finanzas, la viceministra de Economía y el viceministro de Producción. A continuación, la presentación a cargo del señor ministro. Al final vamos a ir a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias por asistir al viceministro del Ministerio de Industrias, al viceministro de Finanzas y a la viceministra de Economía. En estos complejos minutos que vive el país, pero también con mucha esperanza por lo que se ha logrado de parte del gobierno nacional para enfrentar este problema estructural de la delincuencia, de la violencia que nos tiene a todos los ecuatorianos tan preocupados de mal andar. Entonces, desde el Ministerio de Economía y Finanzas queremos darles un mensaje claro, como siempre hemos sido, claramente exponer la compleja situación de la economía y de la caja fiscal, como lo dijimos con el presidente de la República desde el primer día. Recibíamos una economía y una caja fiscal pero muy complicada, y a esto se nos suma una presión adicional por fondos, que es la prioridad nacional de combatir la inseguridad y la delincuencia organizada. Entonces, con eso vamos adelante en la presentación. Entonces, los problemas estructurales, para poder ponerlos en terminología de una persona común, ¿no es cierto? Normalmente una familia tiene fuentes de ingresos, generalmente ahora el papá y la mamá trabajan, a veces un miembro más de la familia también trabaja, entonces trae ciertos ingresos. Y por otro lado están los gastos de todas las familias, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos balanceados entre ingresos y gastos, tenemos una situación económica sostenible que no nos trae mayores problemas, ¿no es cierto? Cuando uno pasa a tener ya más gastos que ingresos, primeramente tal vez acude a alternativas de deuda, a sacar préstamos tal vez primero con familiares, luego con tarjetas de crédito, con bancos, con cooperativas. Entonces uno comienza a tener ya un primer desbalance en la economía familiar, ¿no es cierto? Pero si es que eso a través de muchos años se mantiene, que uno tiene gastos crecientes, que es el caso del Ecuador como país, ingresos decrecientes, la deuda también tiene un límite, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar medidas como familia, como país, como empresas, para arreglar ese problema estructural, ¿no es cierto? Si nos faltan ingresos y ya no podemos endeudarnos más, tenemos que conseguir fuentes adicionales de ingresos, que en el caso del gobierno nacional son impuestos adicionales, que a nadie le gusta pagar más impuestos, reducir gastos importantes que tiene el gobierno central y que pueden ser más eficientes. Siempre sabemos la distorsión que nos ha traído el tema de los subsidios, también como un gasto adicional del gobierno. Y por otro lado, a medida que arreglamos esos problemas estructurales, también tenemos capacidad para pasar el bache de tomar deudas adicionales, ¿no es cierto? Entonces, eso se aplica al país. Tenemos un esquema de muchos años con lo que se llama el déficit, que a veces a las personas comunes no les suena nada esta palabra del déficit, que es un porcentaje del PIB que va creciendo, pero atrás de ese déficit, lo que están ecuatorianos comunes y corrientes, jubilados de la Seguridad Social, jubilados de los entes de la policía y del ejército, que no están recibiendo o corren el riesgo de no recibir parte de sus pensiones. Y por otro lado, proveedores del Estado de todo tipo, cientos de miles de ecuatorianos que proveen todo tipo de servicios que tampoco han sido pagados, ¿no es cierto? Y que complica la situación económica del país, porque ellos
si es que alguien no cobra su sueldo, un obrero de una construcción de una vía no cobra su sueldo, él tampoco tiene para pagar al tendero, al cual le pidió crédito para comprar la comida, y se nos va complicando lo que en economía se llama la cadena de pagos. Y finalmente se refleja también en las cooperativas, se refleja en una rotura de toda la economía de muchos y nos afecta a todos y cada uno de los ecuatorianos. Entonces, como les decía claramente, la situación fiscal que la recibimos es insostenible. O sea, para ponerles en proporción, ya los números anteriores, ustedes ya lo saben, para cada dólar que teníamos en la caja fiscal, teníamos $25 en deudas. Entonces, imagínense cómo le partíamos de $1 en 25 para cumplir. Entonces, solo para darles una idea de la complejidad en la cual asumimos el gobierno nacional. Llegamos a un déficit similar en la pandemia, con la diferencia fundamental que en esos momentos del déficit alto en la pandemia estaban por llegar recursos muy importantes de organismos internacionales que vinieron rápidamente de alguna forma a financiar esos atrasos y ese déficit. Ahora nosotros recibimos del gobierno sin ninguna o muy poquitas fuentes identificadas o de ingresos o de financiamiento, ¿no es cierto? Esas son las formas como que le entra dinero al país para cumplir con esa gran acumulación de atrasos y cuentas por pagar que, como les decía antes, contagian al resto de la economía y al ciudadano de a pie que provee bienes y servicios al gobierno. O sea, se imaginan, por ejemplo, las personas que le proveen al Ministerio de Educación los textos escolares. Entonces ellos son también una cadena, porque ahí hay papel, dejan de poder pagar al papel, dejan de poderle pagar a las impresoras, a los obreros de las fábricas. Entonces eso tiene un potencial impacto en todo el movimiento de la economía y el sistema financiero. Entonces, si queremos ver estos 4.547 mil millones de dólares, o sea que nosotros como personas naturales a veces no vemos ni 100.000 juntos, ¿no es cierto? Entonces, pero en el caso del gobierno son 4.547 mil millones de dólares que para darles una idea, a la seguridad social está el 49%. Cuando no paga el gobierno central a la seguridad social, ¿qué pasa? Se pone en riesgo los temas de salud y los temas de pensiones, que son responsabilidad de la seguridad social, ¿no es cierto? Los GATS, que son los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales, no estaban al día, estaban con atrasos cercanos a los 4 meses, y ellos también tienen empleados, tienen familias, tienen obras que hacen a nivel local de todo el largo y ancho de todo el país, costa, sierra, oriente y hasta Galápagos. Entonces, esos atrasos les afectan también a ellos. Y lo que dice ahí privado, esos son ecuatorianos comunes y corrientes de a pie, obreros de construcciones, de fábricas, de plantas que directa o indirectamente no han podido ser pagados porque el gobierno central no les ha pagado. Entonces, esto tiene un impacto económico muy negativo y finalmente un impacto social en la misma inseguridad. Si hay personas desesperadas que no pueden cubrir sus necesidades mínimas, están más propensos a meterse en temas de inseguridad, que es lo que nos afecta a todos. Entonces esto genera desempleo, pobreza, desigualdad e inseguridad finalmente, que es lo que estamos combatiendo, ¿no es cierto? Y pone en riesgo a todas las instituciones y a toda la economía del país de forma importante, incluido hasta la dolarización, porque ustedes saben, la dolarización se alimenta con ingresos que vienen del exterior y por otro lado salen también recursos del exterior. Entonces, si estamos aquí en una situación que no nos están entrando suficientes recursos, afecta a toda la economía del país. Esta es una composición para darles una idea. El 15% de estos atrasos están en temas tan críticos como medicamentos. Ya se imaginarán el impacto que tiene no tener los suficientes medicamentos o medicamentos impagos en el país, dispositivos de otros insumos médicos, seguridad y vigilancia, derivaciones médicas. Eso quiere decir todas las clínicas privadas que
que dan servicio a los que acuden a los hospitales del Ministerio de Salud, el tema de diálisis, enfermos que tienen que hacerse diálisis todos los días y que las clínicas que dan ese servicio están impagas, textos escolares, atrasados también en alimentación escolar, y lo más grande, el 57% es otros, infinidad de bienes y servicios que el gobierno central no está pudiendo pagar a los ecuatorianos, ¿no? O sea, esto del déficit a veces suena etéreo, pero esto es ecuatorianos comunes y corrientes a los cuales el gobierno central les debe dinero. Entonces esto complica la crisis, complica la inseguridad. Entonces obviamente un gobierno responsable está buscando cómo resolver este gran problema de déficit. Primerito les quería comentar qué medidas ya se tomaron, ¿no? Ya se tomaron porque ustedes saben que ya arrancamos con una ley económica urgente que busca enfrentar este problema desde los dos ángulos, incentivar el empleo joven, las inversiones que también ayudan a resolver el tema de inseguridad, dando oportunidades sobre todo a los jóvenes. Regrese un ratito al anterior. Entonces, aquí también venía un paquete donde se incrementan las retenciones a las empresas más grandes del país, incluyéndose a los bancos. Entonces, las empresas más grandes del país están pagando ya una parte importante de ir cubriendo este déficit. Por otro lado, el impuesto a la salida de divisas, que debía estar en 2% para este año, se mantiene en 3,5%, que es una medida adicional de recaudación a la caja fiscal, y por otro lado el tema de la remisión de impuestos, que no es una medida que nos encante tomar, pero en estos momentos de emergencia hay veces que hay que tomar estas medidas que hace que el Servicio de Rentas Internas pueda recaudar dinero que vienen a la caja fiscal y van a cubrirse todas estas necesidades que les expuse antes. Entonces viene primero el tema de recaudación, que se recaudará aproximadamente 1.300 millones por incremento y por un esfuerzo adicional que harán las empresas más grandes del sector privado, incluidos los bancos. Esto es muy importante recargar. Y esto desde el mes de febrero comenzará a traer cierto alivio a la caja fiscal. Adelante. Esto es el tema del impuesto a la salida de divisas, que esa diferencia que parece pequeña de mantenerse en el 3,5 y no bajar al 2, implica 408 millones de dólares de recaudación bruta y 263 millones de dólares de recaudación neta. Por el tema de remisión hay también 546 millones de dólares adicionales, y hay temas adicionales que también van a contribuir los bancos para aportar a resolver este gran problema de la caja fiscal. Siguiente. Y sobre todo, yo creo que la medida económica más importante y que con más fuerza y con más resultados positivos que está tomando este gobierno es esta guerra declarada al crimen organizado, a la inseguridad, al narcotráfico, que tiene unos costos ocultos altísimos para todos y cada uno de los ciudadanos, para las empresas, para los bancos, finalmente para los 17 millones o cerca de 18 millones de ecuatorianos que somos, ¿no es cierto? Y creo que, como habrán visto, hay resultados bastante favorables, la liberación y tomar control de las cárceles que se han convertido en un gran, han estado los últimos 10 años como centros y unidades de administración y control del crimen organizado en el país, ¿no? Entonces creo que eso es una muy buena noticia que todos somos conscientes. Pero obviamente, como se imaginarán, necesitamos financiar esas armas, esos policías que se movilizan, el personal de las Fuerzas Armadas que tienen que movilizarse. Necesitamos
armas nuevas, necesitamos mantenimiento a todos los bienes de la policía, de las Fuerzas Armadas, nuevos vehículos, chalecos, armamento, que también hemos recibido algo de apoyo del mundo que nos ha mandado muestras importantísimas de apoyo, pero la mayoría del financiamiento del crimen, de la lucha contra el crimen organizado, nos cae adicionalmente a la problemática a la problemática caja fiscal que ya teníamos, ¿no es cierto? Entonces viene un problema adicional que nos induce a resolverlo y en ese sentido a tomar medidas para tener más ingresos, como hace cualquier ecuatoriano promedio que busca ganar más. En el caso del Estado, es subir los impuestos para tener más ingresos. Y obviamente, como les decía antes, o sea, lo básico, hay que subir los ingresos, hay que bajar los gastos y tratar de hacer el mejor esfuerzo de financiar la guerra. ¿Por qué el IVA? Porque o sea, la primera lógica del IVA, que es un impuesto eficiente y de fácil recaudación desde el punto de vista operativo. Por otro lado, tenemos el tercer IVA, como ven ahí, en conjunto con Guatemala, más bajo de toda Latinoamérica. Nuestros vecinos, Perú, 18% de IVA, Colombia, 19%, países como Uruguay llega hasta 22% de IVA. Y una de las críticas que se hace al IVA es que, pasemos al siguiente, que es un impuesto que lo pagan los más necesitados, pero eso acá en el Ecuador tenemos lo que se llaman las exenciones de IVA, es decir, los productos fundamentales de la canasta básica que consume todo ecuatoriano desde que tiene un ingreso mensual de 200 o un sueldo mínimo. Entonces está exento todo tipo de alimentos, leche, huevos, carne, pollo, arroz, pan, azúcar, sal, o sea, todos los alimentos fundamentales de la canasta básica no pagan IVA. Los medicamentos no pagan IVA. Los servicios básicos, agua y luz, no pagan IVA. El transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional está exento de IVA. El transporte, la salud humana y veterinaria está exenta de IVA. La educación en todos sus niveles está exento de IVA. El alquiler de vivienda a título personal está exento de IVA. Productos de higiene femenina, bienes y servicios que ofertan los contribuyentes del régimen del RIMPE y de la economía popular y solidaria también están exentos de IVA. ¿Qué sí grava IVA, no es cierto? Las bebidas gaseosas, los alimentos fuera del lugar, los combustibles, el lavado y mantenimiento de la vivienda, los otros artefactos del hogar, la indumentaria, las telas, los accesorios, la ropa confeccionada de mujer y hombre, servicios de limpieza de ropa, cuidado de artículos personales, tabaco. Entonces, esos bienes que sí gravan, entonces esto le convierte al IVA en un impuesto que en términos técnicos se llama más progresivo. En términos de personas comunes es un impuesto más justo, donde los que más tienen y más consumen esos bienes que no están exentos son los que más pagan. Y las personas de escasos recursos tienen un impacto o muy pequeñito, ojalá ninguno en sus economías. Entonces eso le da también al impuesto en la forma como está implementado en Ecuador unas características que lo hacen más justo, porque como les mostrábamos antes, ya las grandes empresas están contribuyendo. Entonces, y el IVA contribuimos una masa más grande de ecuatorianos, pero que somos los que sí podemos pagar. Y tal vez en todo lado sale esta propaganda de que prefiero pagar más IVA y no pagar vacunas a los narcotraficantes y a los criminales, ¿no es cierto? Entonces creo que eso dice mucho del dolor que tenemos los ecuatorianos por el tema, por la guerra contra la inseguridad, por todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, en las cárceles, muy enfocado también en la costa, pero ahora que lo sentimos en todo lado, entonces decimos, estamos dispuestos a contribuir y a pagar para que este país salga adelante y no tengamos que sufrir
esta crisis que nunca hemos estado acostumbrados a tener. O sea, este es un poco el escenario B, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si es que no tomamos las medidas responsablemente como lo deberíamos de hacer? O sea, ¿qué pasa si dejamos nomás que la policía no tenga suficientes recursos para combatir la inseguridad? ¿Qué pasaría si es que dejamos de pagar a todos los proveedores del Estado? O sea, entraríamos en una crisis mucho más profunda, ¿no es cierto? Y obviamente los que sí pagan los resultados de esa crisis son los más pobres. O sea, recordaremos crisis extremas que ha tenido este país, como la quiebra del sistema financiero en el 99, 2000, los depósitos congelados en las cuentas. O sea, situaciones realmente extremas, dolorosísimas, y los que sí pagan los resultados de no tomar las medidas a tiempo son los más pobres. Ese sería el resultado. Y obviamente vía problemas de liquidez en el sector privado que no podrían dar empleo, el sistema financiero también tendría mucho menos recursos que prestar. Y una de las dificultades, porque sí estamos totalmente comprometidos a hacer ajustes en el sector público, ¿no es cierto? Eso es algo que dice, si el sector privado va a pagar más IVA desde el sector público, ¿cómo van a mejorar la calidad del gasto? ¿En dónde van a reducirse y hacer un esfuerzo también desde el sector público? Entonces, este es algo muy interesante que muestra que, por ejemplo, la nómina de los gastos de personal del sector público, el 90% está entre educación, salud, policía y seguridad pública, defensa nacional y función judicial, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el 90% de los 10.130 millones que fue el gasto en nómina del. Entonces, en estos sectores que son críticos en los momentos de seguridad, son críticos desde el punto de vista social, la educación y la salud y el sector judicial. Entonces, tenemos muy poco espacio de maniobra para hacer unas reducciones que ahorren miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Vamos a hacer todos los esfuerzos y todo dólar que logremos ahorrar se va a gastar mucho mejor apoyando la seguridad. Pero este también es un tema que los ecuatorianos tienen que entender. Entonces, en todo el resto de ministerios, en todo el resto de sectores, en todo el resto de funciones del Estado, solamente está el 10% del gasto en personal. Entonces, eso también es importante que los ecuatorianos entiendan que no es por falta de voluntad política, sino hay inflexibilidades propias. O sea, este no es un momento para despedir profesores o militares o policías, como se podrán imaginar, ¿no es cierto? Más bien hay más necesidades de incrementar las fuerzas de seguridad y armarlos de mejor manera para combatir la inseguridad. Entonces, eso es algo que es importante comunicar a los ecuatorianos a través de ustedes. Entonces, obviamente, si no se toman las medidas, se siguen acumulando atrasos, seguimos con flujo de caja deficitario, tendríamos problemas adicionales de pagar a la seguridad social, a los gobiernos autónomos descentralizados, nos complicaríamos en los pagos de sueldos del sector público y obviamente esto complicaría todo el funcionamiento de la economía y entraríamos a riesgos que no los queremos ni siquiera pensar. En este esquema tenemos una gran dificultad de financiarnos a nivel internacional. Tenemos un riesgo país que supera los 2.000 puntos. Entonces, no tenemos este rato con esos niveles de riesgo y de desfase en nuestras cuentas fiscales, capacidad de tomar créditos internacionales. Y obviamente eso nos complica. En cambio, en el caso de sí poder tomar medidas como por ejemplo el IVA, como las medidas anteriores que hemos estado tomando, ya desde fuera, desde los organismos internacionales, también dicen, ellos están haciendo ya un esfuerzo desde el punto de vista propio del país, están pagando más impuestos, entonces eso también nos abre las oportunidades de sentarnos con todos los organismos internacionales de crédito y decirles, ayúdennos. Y se abre la posibilidad de que crédito externo y dinero que viene de fuera nos ayuden a superar esta difícil coyuntura económica y de seguridad.
Entonces, es solamente para profundizar que a medida que se vayan, que vayan acumulándose más atrasos, que no tengamos financiamiento internacional, que no tengamos solamente si es que llegamos a 10.000 millones de déficit a fin de año, significa básicamente 3 meses consecutivos cerrar los pagos del gobierno. O sea, nunca se va a llegar a eso, pero así de extrema es la situación si es que no tomamos responsablemente y le pedimos a la Asamblea, a través de los ecuatorianos, que entienda esta situación y dé paso al incremento de los 3 puntos de IVA, porque eso en cambio nos pondría una ruta de ser más fuertes para combatir la inseguridad. Y además abrir posibilidades de recursos de fuera para ir paulatinamente solucionando nuestros problemas estructurales y entrando en una senda de crecimiento, de inversiones y de mejorar la calidad de vida para todos los ecuatorianos. Entonces, esto es lo que les decía antes, o sea, si logramos desembolsos internacionales, ellos obviamente quieren ver que nosotros también hagamos parte del esfuerzo, porque en el caso de una familia que sigue de fiesta todos los fines de semana comiendo afuera y sigue gastando y tiene déficit, o sea, es difícil que ni los amigos ni los vecinos estén dispuestos a ayudarles si ellos mismos no bajan su nivel de gasto y toman conciencia de su situación, ¿no es cierto? Entonces es importante, como responsabilidad propia del país, decir, nosotros estamos poniendo parte de nuestra cuenta, las empresas grandes están pagando parte de la cuenta, los bancos están pagando parte de la cuenta, y los ciudadanos de clase media para arriba también estamos pagando a medida de nuestras capacidades parte de la cuenta. Entonces desde fuera van a decir, sí, este es un país responsable y nosotros también estamos dispuestos a ayudarles a salir de esta compleja situación. Entonces, eso es, no sé si es que el viceministro de parte del Ministerio de la Producción, nosotros solo queremos reiterar el estricto apoyo a las medidas que se van a adoptar económicas, que son base para el desarrollo, el establecimiento de un círculo virtuoso, de regresar al círculo virtuoso del desarrollo económico y social del Ecuador. En ese sentido, queremos agradecer muchísimo al sector productivo y a sus gremios quienes nos han manifestado su irrestricto apoyo a las medidas, su comprensión por la grave situación que vivimos y su voluntad de apoyar en este camino, en esta ruta hacia el retorno hacia el círculo virtuoso. Entonces, en ese sentido, señor ministro, el sector productivo está con nosotros, está con el país y lógicamente estamos listos para apoyarle. Muchas gracias. Y en definitiva, como primera cifra, ¿cuánto le cuesta este estado de guerra al Ecuador? Y el resto de montos, ¿cómo se va a dividir los 1.071 millones de pesos? De acuerdo, sí, está muy bien. O sea, este estado de guerra le está costando mucho al Ecuador, estamos haciendo mucho esfuerzo, pero siempre puede ser más. Esa es la preocupación que tenemos, ¿no es cierto? No se puede, teniendo un enemigo tan grande y con recursos básicamente ilimitados como es el narcotráfico, poder tener una idea de decir esto podemos presupuestarlo en 1.000 millones, en 2.000 millones, pero lo que sí los ecuatorianos tengan la confianza que vamos a conseguir todos los recursos y vamos a ganar esta guerra, como lo hemos estado haciendo en estos días. Sí, sí. O sea, sí. ¿Cuál es la claridad con respecto a esta eventual recaudación, esta proyección que hace el Ministerio de Economía y Finanzas? Saben que son 1.071 dólares mencionan y que no hay que ver dónde va a ir ese dinero, cómo se va a distribuir. Buenas tardes con todos. Bueno, creo que en primer lugar vamos a hacer algunas puntualizaciones. El ejercicio de recaudación de 3 puntos adicionales del IVA
calculado por el Servicio de Rentas Internas es de 1.306 millones de dólares en un año completo. Si la recaudación, exactamente, si la recaudación comienza en marzo, son los 1.071 millones. Ahora, la propuesta es tener soluciones permanentes a este problema que es estructural. El ejercicio de mantener un esfuerzo de guerra puede ser de aproximadamente 1.020 millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han identificado por parte de las Fuerzas Armadas. Es el primer punto de partida. A los gobiernos autónomos descentralizados se les adeuda cerca de 1.100 millones de dólares por el modelo de equidad territorial y adicionalmente otras competencias que han ido asumiendo en el tiempo y que tienen que tener una restitución de valores por parte del gobierno central. Adicionalmente, tenemos cerca de 330 millones de dólares pendientes de pago en proveedores como, por ejemplo, alimentación en hospitales, convenios MIES, dializadoras, insumos dispositivos médicos, y el total de las obligaciones vencidas al cierre del año anterior fueron casi 4.000 millones de dólares, más las anteriores en ejercicios pasados, nos dejan un universo muy grande de atenciones por realizar. Por eso es que la medida se ha planificado que sea de mediano plazo. Entonces, la recaudación de un solo año no es suficiente para atender todas las problemáticas en el orden que les hemos comentado. Gracias, Evelyn. En el tema de remisión se está tomando algunas precisiones vía la ley energética y vía el reglamento para que la gente que quiera acogerse a esa ley se sientan satisfechos y podamos recaudar los 800, 900. No se puede tener un número exacto porque es un tema absolutamente voluntario al cual se pueden acoger las personas del sector privado que están en esa situación. Entonces, eso sí está dentro de la carpeta, que tenga un rendimiento de al menos 800 millones, podría llegar hasta tal vez 1.000 millones de dólares en algún esquema. Entonces, eso, como les decía antes, la remisión no es una medida que como política económica nos guste tomar, es una medida emergente que lo estamos haciendo en ese contexto. Siempre estamos en contacto con todos los organismos multilaterales de crédito. Ahora estuvimos reunidos con los alemanes. Sí, el fondo es un ente importante con el cual tiene una representación aquí. Nosotros estamos en el directorio del fondo. El fondo estamos analizando desde el punto de vista técnico medidas estructurales y analizando el tamaño del financiamiento, que finalmente si no se hace nada, nuestro nivel de déficit por financiar podría llegar a niveles de 10.000 millones de dólares al cierre de este año, que es un monto bastante grande, pero como les decía antes, si es que entramos en un esquema de tomar medidas para reducir ese déficit, podemos conseguir apoyo no solamente del fondo, porque el fondo tiene recursos limitados, está el Banco Mundial, la CAF, el BID, los gobiernos amigos, el gobierno de China, los gobiernos europeos que tienen mucha voluntad en apoyar. Entonces eso nos abre un esquema de fondos adicionales para superar esta complicada situación fiscal muy interesante. O sea, es un poco salir de un círculo vicioso negativo que nos lleva hacia abajo, hacia más atrasos, hacia más problemas, y entrar en un círculo vicioso positivo de nosotros hacer parte de la tarea, pero también contar con el apoyo
de los organismos internacionales de crédito, incluyendo el Fondo Monetario y los países amigos y otras instituciones. Todavía no tengo una fecha exacta, puede ser una buena idea. Igual ahora con los medios, ustedes saben, con los medios telemáticos igual nos mantenemos en contacto, no es indispensable estar físicamente. Muchas cosas, yo creo que sí es bueno ir y verse cara a cara con los principales decisores de estos organismos. No creo que eso sea un tema crítico, como sí es crítico que aquí podamos tomar las medidas de responsabilidad fiscal, podamos enfrentar y dar recursos adicionales para la guerra, para combatir la delincuencia. Eso creo que son los temas fundamentales y que tomando esta responsabilidad que estamos tomando, que de ninguna forma decimos que es suficiente, que hay todavía mucho espacio por recorrer hasta tener una caja fiscal totalmente equilibrada. A ver, nosotros sí tenemos la esperanza que pase. Creo que el apoyo que ustedes habrán visto de la ciudadanía, no necesariamente con gusto, ¿no es cierto? Con dolor, porque a nadie le gusta pagar más impuestos, pero entendiendo la situación y entendiendo que esto es lo que le conviene al país. Yo creo que los asambleístas, de ser representantes de los 17 millones de ecuatorianos, ellos tienen que tomar la responsabilidad sobre este problema y tienen que aprobar. Creo que va a ser un clamor nacional a la gente a la que le debemos aquí. O sea, les va a poner presión también a los asambleístas, ¿no es cierto? O sea, no podemos quedarnos por temas políticos en que no se apruebe una ley así de fundamental, no para el futuro, para mañana, para el presente, para ahorita que estamos viviendo esta guerra con el narcotráfico. Entonces, yo sí tengo la esperanza bien fundada en que los asambleístas van a entender la situación y van a aprobar los 3 puntos que estamos solicitando en el. O sea, siempre tiene que haber plan B, pero ustedes ven la complicación que tenemos, ¿no? Entonces, los plan B siempre son más duros, más complejos, con más sacrificio, con más empobrecimiento, con más problemas. Entonces, no son nada. O sea, puede haber planes B y C, pero no son por la ruta que queremos ir. Buenos días, ministro. Por favor, si me pueden ayudar con la cifra exacta de cuánto cerró el déficit fiscal en el 2023 y la proyección que tienen para el 2024 sobre déficit fiscal. Y una precisión, en la ley de las reformas tributarias, la primera ley se proyectaba que por remisiones iban a ser 830 millones los ingresos y ahora dicen que son 546. ¿Cuál es el desfase que tienen ahí, por favor? Gracias. Buenos días, muchas gracias por la pregunta. De acuerdo a la metodología CAIF que utiliza la Subsecretaría de Presupuesto, el resultado es de 5.373 millones en déficit, ¿sí? Nosotros tenemos otro formato de presentación, que son las estadísticas fiscales. Esa información todavía se está procesando y estará disponible la próxima semana. Esa tiene el comparativo internacional y tiene algunas exigencias diferentes para algunas cuentas. Entonces, la próxima semana que esté disponible, nosotros confirmaríamos el dato comparable con la estadística temporal. Lamentablemente solo está el mes de noviembre, me parece que estaba con un déficit de 4.800 millones más o menos. Entonces, la próxima semana nosotros ya haríamos la publicación y tendrían la comparativa internacional. Sobre el segundo punto, es básicamente un ejercicio de previsión para el ingreso. Es un ingreso que nosotros tenemos mucha estadística antecedente de que hay una expectativa inicial y luego sobre la ejecución vamos comprobando el nivel de recaudación. Entonces, la diferencia es justo haber tomado una posición un poquito más cauta sobre
el proceso de generación de la remisión. Nada más desde eso. Después, el cálculo inicial que tomaba en cuenta toda la cartera del SRI no ha cambiado. Simplemente es un ajuste para poder ir midiendo la ejecución, cómo va recibiéndose la remisión. Ministro, buenos días. Justamente entre los productos que sí pagan IVA están los combustibles, diésel y gasolina. Los gasolineros estiman que con el incremento subiría 5 centavos la gasolina extra y alrededor de 7 centavos del diésel. Entonces queremos saber si es que efectivamente van a subir los combustibles y si no van a subir, en cuánto subiría el subsidio. Y también que nos dé un datito de más o menos en cuánto cerró el 2023 subsidios a combustible. Ya te damos la cifra. O sea, claramente, si los combustibles están grabados con IVA, van a tener un impacto con el incremento de los 3 puntos en la tarifa, ¿no es cierto? Más o menos proyectan los mismos datos, 5 o 7 centavos. No hemos visto en detalle, pero suenan como coherentes. El costo de los subsidios en el 2023 fue como 3.200 millones, ¿no es cierto? Solo combustible. Combustibles, gas, o sea, todo el subsidio. Sí, relacionas todos los tipos. Eso fue el costo a la caja fiscal. ¿No es cierto? ¿Sí se prevería un incremento de combustible? El incremento que le dé el incremento en el IVA, nada más de eso por ahora. A ver, seré por el final. Como siempre hemos dicho, obviamente la distorsión de subsidios es un tema que se viene hablando en el país por muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero en eso hay momentos y momentos. Obviamente, o sea, lo ideal desde el punto de vista técnico sería no remover los subsidios, sino focalizarlos para que la gente que realmente necesita esté subsidiada, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, el transporte público que tiene tarifas fijadas, obviamente tiene que tener un apoyo en ese sentido, pero lo que no tiene sentido es subsidiar a la economía ilegal, al narcotráfico, incluso cantidades de subsidios que se fugan por las fronteras. Entonces, eso es lo que se tiene que tender a corregir. Es una responsabilidad como país que tenemos pendiente. ¿Cierto? De ahí los temas de pagos, o sea, hicimos esfuerzos gigantes para cubrir los salarios de diciembre, de ir avanzando en la deuda con los GATS, pero con la presión adicional de la seguridad es difícil si es que no se toman medidas de decir hasta cuándo podemos cubrir. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos, todas las medidas de deuda interna, de liquidez interna, siempre para estar al día con todos, pero como ustedes ven, es una medida titánica. Como les decía antes, por cada dólar que teníamos en la caja fiscal cuando asumimos el gobierno, teníamos 25 dólares en cosas por pagar, ¿no es cierto? Entonces, todo se va afectando el nivel de pago a los GATS, a la seguridad social, y la seguridad social lo que va pasando es que ellos sí tienen recursos de sus fondos para seguir pagando jubilación, pero cada vez se va restringiendo más si es que el MEF no les paga. Entonces, tal vez ya no dura hasta el final del 2025, sino tal vez se restringe antes. Entonces, es una cosa durísima a la que no debemos dejar que este país llegue. Y si tenemos que salir todos los que estamos aquí, los que vienen afuera a las calles para presionar a la Asamblea para que se tomen estas medidas, lo haremos, porque es el único país que tenemos. O sea, yo ahorita temporalmente soy ministro, pero yo vivo aquí en el Ecuador. Mis hijos de 6 y de 17 años viven en este país y quieren vivir acá. Entonces, no podemos permitir que la crisis económica se lleve a extremos que ninguno de nosotros queremos vivir.
Bueno, sí, muy buenas tardes con todos. Efectivamente, estamos trabajando en el plan económico. Varias de estas líneas son las que el ministro les ha comentado el día de ahora. Se han presentado algunas de estas líneas al presidente de la República y estamos trabajando asimismo con el asesoramiento de organismos multilaterales y con el contingente técnico del Ministerio de Economía y Finanzas para poder detallar mucho más y aterrizar mucho más las medidas económicas que necesitamos para abonar y abordar las necesidades de financiamiento que hace un momento nos comentaba nuestro viceministro de Finanzas. El día de hoy, las tres agrupaciones políticas más importantes se pronunciaron, no en rueda de prensa, pero sí indicando que por qué no están de acuerdo con la subida de los 3 puntos. Que estarían de acuerdo con la subida de 1 punto, pero que también hay una contribución de todos los sectores que tienen que apoyar en este momento de crisis, en este momento de inseguridad. Hablaba incluso, yo te he dado respuestas a muchas de las propuestas de ellos, por decir, a la creación de recursos para pagar deudas. No están de acuerdo para el pago de deudas, porque estos recursos deben de estar destinados para la seguridad, no para pagos de deudas atrasadas, decían. También decían, señor ministro, que efectivamente hay que focalizar los subsidios a los combustibles, ¿ya? Y muchas cosas más. Y por supuesto que no sea indeterminado esta subida del IVA, que tiene que tener cierto tiempo de vigencia. Por favor, ministro. Varios comentarios en ese sentido. Estando de acuerdo que todos tenemos que pagar parte de la cuenta y sobre todo los que tenemos más capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? A los pobres de los más pobres no podemos pedirles que hagan un esfuerzo muy grande porque no tienen para hacerlo. Pero aquí están haciendo un esfuerzo muy grande las empresas más grandes del país, los bancos y todos los de la clase media que consumimos más que otros vía IVA, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la focalización de subsidios y lo estamos estudiando como medida alternativa, pero no sin el IVA. El problema económico es tan grande que primero tenemos que comenzar con el IVA, donde prioritariamente, y se tienen que irse todos los recursos del IVA para resolver el tema de seguridad, esa es la prioridad. Pero también quisiera que converse a este montón de gente cientos de miles de ecuatorianos que les debemos dinero. O sea, no son deudas y atrasos, sino son personas reales, de carne y hueso, que tienen sus necesidades y que también al llevarles la situación extrema, ellos van a estar tentados a ser parte del crimen organizado y del narcotráfico, ¿no es cierto? Esa es la otra parte, cuando la gente no tiene oportunidades de trabajo, no se le paga por los servicios que ha prestado, también se vuelve parte del mismo problema y no parte de la solución. Entonces estoy de acuerdo que todos tenemos que pagar la cuenta, que los demás recursos tienen que pagar una parte más grande de la cuenta, y así lo estamos planteando. Pero hay inclusive iniciativas de personas que dicen, yo quisiera, si puedo dar $20, si puedo dar $500 para contribuir a limpiar el tema de la inseguridad, están dispuestos a hacerlo. Entonces, este es un tema de guerra, este es un tema de crisis extrema, que no podemos ponernos en posiciones políticas absurdas, sino resolver los problemas estructurales de este país, porque nos van a afectar a todos. Yo estoy dispuesto a salir a las calles. O sea, si yo tengo que encabezar la marcha de las personas que les debemos aquí, que les he visto y he visto el sufrimiento de la gente que debemos, yo no tengo ningún problema. Pero aquí es el único país que tenemos, y a este país, como gobierno responsable, lo vamos a sacar adelante. Por favor, hacemos las dos últimas preguntas. Estamos ya finalizando. No, ya tengo el listado bastante. Voy con Orlando Morán y con Denis Salazar de primero. Ministro. Saludos, ministro. No, por favor, déjenme mejor. Claro que sí. Pero también nos ha pensado desde el
Empezando por el tema de temporalidad. No sabemos esta lucha por la seguridad cuánto tiempo va a durar, ¿no es cierto? Hemos visto en países como Colombia, que superó los 20 años de duración, entonces no podemos irresponsablemente decir, bueno, esto va a ser solo por 6 meses, ¿y qué pasa si la lucha contra la inseguridad dura más, ¿no es cierto? Y por otro lado, todos estos problemas estructurales que hemos presentado ahora no son problemas que van a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Debemos resolver los problemas estructurales y luego sí, si es que hace sentido, si nos comienza a sobrar el dinero, podemos tomar medidas de reducción de impuestos, pero primero tenemos que corregir este problema gigante de que no sabemos cuánto tiempo durará la guerra y no sabemos y corregir este desbalance histórico que responsablemente lo estamos tomando a cargo entre menos ingresos y más egresos. Se está evaluando no solamente en ese 10% restante, sino también en empresas públicas que sean más eficientes. O sea, por ejemplo, la empresa pública más importante que tiene el país que se llama Petroecuador, ¿no es cierto? Se está haciendo un trabajo intenso para que Petroecuador sea más eficiente y genere más recursos con sus deficiencias al gobierno central. Gracias. Ministro, dentro del Parlamento hay una serie de iniciativas que se consideran bastante interesantes. Solamente he escogido dos para ver si usted me puede responder. La primera dice, poner un impuesto especial del 15% al patrimonio que mantienen en paraísos fiscales. Esto, según la iniciativa parlamentaria, ayudaría a recaudar 4.500 millones de dólares. El segundo, suspender, mientras dure el conflicto armado interno, el pago de las obligaciones a la deuda, en especial los bonos renegociados en el 2020. También ayudarían a recuperar 4.500 millones de dólares. Frente a estas dos iniciativas, ¿qué responderé? A ver, responsablemente le respondo, o sea, quisiera ver esas cifras sobre el patrimonio de paraísos fiscales. Estamos abiertos a todas las iniciativas y a todas las cabezas que puedan pensar mejor de lo que estamos pensando nosotros de nuestro equipo técnico. Abierto a evaluar y a revisar, pero obviamente si está en paraísos fiscales, en la mayoría de casos es información que no se tiene, entonces no es información que se pueda fácilmente calcular cuál sería la recaudación en ese sentido. El tema de no pagar la deuda, o que caer en moratoria de pago de la deuda, realmente nos complica más que nos soluciona, ¿no es cierto? Porque eso cerraría también la entrada de créditos internacionales que realmente van a ser bastante más grandes de nuestra expectativa de lo que podemos hacer con nuestras medidas de IVA y otras medidas de ese tipo. Entonces, en lugar de traernos recursos adicionales, porque suspendiendo los pagos de deuda que nos hemos comprometido responsablemente como país, nos complicaría la vida muchísimo porque cerraría los apoyos y las ayudas de todos los países grandes y amigos del mundo, de Europa, de China, de los Estados Unidos, y creo que nos pondría en una situación más complicada que la que ahorita estamos. Gracias a todos por su presencia.